Les saluda Raceli Bertrán, ya estamos listos para arrancar este nuevo programa de la serie de Un Curso de Milagros. Sí, vamos a estar largo y tendido, solo cosas así esporádicas nos van a dar pausa, como lo que platicamos la semana pasada del señor Trump, pero en términos generales va a ser no sé cuánto tiempo, quizás más de un año, y no dudo que más de un año nos vaya a llevar esto. Bien, señor Frederick Gutman, ¿cómo está usted? Bienvenido a Veo Ocultas. Hello, muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Vamos a arrancar entonces con este programa. Tenemos ya listo para continuar el verso que nos quedamos del capítulo 1, ¿sí? Y lo voy a ajustar un poquito mejor acá. Es el 33. Muy bien. Vamos con el 33 y dice lo siguiente, el 33. Los milagros te honran. Ya estamos en vivo, ¿verdad? ¿Tú viste si ya está en vivo la transmisión, Frederick? Sí, estoy aquí tratando de compartirla en mis dos Facebook. Ok, aquí aparece. Vamos a ver si se escucha bien. Vamos a escuchar. Sí, se escucha bien. Sí. Sí, estamos bien. Bueno, entonces decía que vamos a continuar. Tenemos el verso 33 del capítulo 1. Dice, los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo, y perciben la luz en ti. Bien poético esto, muy lindo. Pero digo, no quiere decir que no significa algo trascendental, ¿verdad? Bueno, de esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, restauran la cordura en ti. ¿No? Y eso es fenomenal. O sea, diariamente en situaciones difíciles, ¿cómo se mira eso? Yo, por ejemplo, Frederick, el sábado pasado estábamos en el nuevo local y las ventas estuvieron espantosas, en la semana estuvieron espantosas, pero espantosas. El sábado por la noche mi esposa ya decía que tiraba la toalla, que no sé qué, estaba, pero espantosas. Y yo le dije, calma, todo es parte de un proceso, vamos a ir adelante y a ver los resultados que tiene, cómo gusta, solo que hoy haya sido malo. Y bueno, la respuesta es que al siguiente día no hallábamos ni dónde meter las manos para vender. O sea, todo lo que no se vendió en esa semana se fue a 3 veces arriba en la venta del siguiente día. Entonces, y claro, me gusta esta parte porque dice que te llevan a la cordura, ¿verdad? Solo por dar un ejemplo muy, muy natural. Yo sé que hablamos de cosas trascendentes, pero en esto lo aplico en la vida diaria, de cómo pues una intervención, una cuestión que te hace ubicarte nuevamente en tu posición de confiar, de ver más adelante, de entender que Dios está en el asunto, de llenarte de palabras de fe, ¿no? Si quieren llamarles en algunos casos también palabras positivas que te encaucen, que te hagan declarar, que te hagan ver, que te hagan quitar el miedo, que te hagan cimentarte en ese momento de ¿cómo se llama? De turbulencia. Y ya cuando viene la situación que te cambia la posición que tenías, es bonito. Pero bueno, ¿qué significa para ti esto del verso 33? Pues por ahí va la cosa, ¿no? Y también el hecho de que cuando te dice que te honran, ¿sí? Porque tienes que ser amado, es porque ahí te está demostrando lo que es realmente la manifestación del amor, ¿sí? Y, y es uno de los aspectos también importantes que es necesario introducir en la conciencia del ser humano, mm, porque tiene una creencia de mérito, ¿sí? Tiene una creencia pues sí, la palabra principal sería de mérito, ¿no? Que no merece las cosas, que no merece ser amado, que no merece la prosperidad, que no merece la salud, que no merece la felicidad. Entonces, esto es también importante entender porque ahí rompe estos esquemas, estas creencias de que eres un pecador,
que estás alejado de Dios, que no te mereces esto o aquello, que eres malo. O sea, todas esas cuestiones tan remarcadas en ciertas religiones, ¿no? Entonces, por lo menos aquí nos da a entender que cuando algo se convierte en real, establece, pues, dentro de la mente la realidad, que es que no hay nadie malo, ¿sí? Que todos son santos. Luego dice que desvanece las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti, ¿sí? Básicamente es lo mismo, ¿sí? Desvanece la ilusión, y no la ilusión en el sentido de cómo nosotros utilizamos el concepto de expectativas, ¿sí? Sino lo que son algo ilusorio, ¿sí? O sea, algo que parece ser, pero en realidad no lo es. Y muchas de las cosas que nosotros pensamos, creemos y cómo percibimos el mundo se basan en ideas preconcebidas, no en cosas que realmente sean así, ¿no? En realidad son creencias. Lo mismo lo que tiene que ver contigo mismo, quién eres, qué estás haciendo aquí, cuál es tu naturaleza. Muchas de esas cosas no son reales. Tú piensas eso como constructos que se han ido elaborando a lo largo de tu vida. Y también el concepto de que decir que el milagro también hace que percibas la luz que hay en ti, es porque te conecta con la realidad, ¿sí? Con quién eres, a reconocer lo que realmente eres. Y vuelvo y pues básicamente lo mismo, ¿no? Te libera de las pesadillas, que son estos ideas o conceptos errados que has creado, ¿sí? Y expía tus errores. La cuestión de expiar lo vamos a tratar más adelante, porque hay un capítulo entero para tratar todo eso. Y aunque dice errores, en realidad no se está refiriendo en el sentido de la culpabilidad, porque en realidad error como tal no es que exista, sino que todos son decisiones, ¿no? Pero como uno lo percibe, es experimentar algo con base en algo que has hecho, ¿no? Entonces, si esto que has hecho tiene como consecuencia algo que te produce sufrimiento, entonces consideras que ha sido un error, ¿no? Pero como al final todos son experiencias, pues en realidad no existen los errores, ¿no? Pero bueno, también es una forma de definirlo desde el punto de vista de uno, ¿no? Y bueno, lo mismo, libera tu mente de la prisión de tus ilusiones y restaura la cordura en ti. O sea, vuelve y dice lo mismo. Cuando dice percibe la luz en ti, expía tus errores, te muestra que eres digno de ser amado, que restaura la cordura en ti. O sea, es lo mismo dicho de diferentes palabras, ¿no? Así es. Y a veces, bueno, no sé si cabrá en lo que este verso quiere decir, pero a veces también he visto la contraparte negativa donde el ego tuerce un principio como este. Por ejemplo, hay personas que por el hecho de que les va bien económicamente, sí, o en sus actividades que no son nada lícitas, y así lo voy a decir, o muchas veces dudosas, o qué te puedo decir yo, o realmente en algunos aspectos tienen grados de deshonestidad, pero porque va bien, se sienten especiales. Digo, o sea, sienten de esos principios que nos muestra este verso, ¿no? Se sienten dignos, se sienten chosen one, se sienten, y bueno, de esta forma se sienten que están en luz porque no, conciben que todo les está yendo bien, pues, ¿verdad? Entonces, y viven, no sé si aplica, pero he visto también la contraparte cuando el ego, a partir de ciertos principios que él en esa ilusión nos llama como milagros o bendiciones o cosas que le van muy bien o le salió muy bien algo, ¿no? De repente estaba enfermo, se curó, lo que sea, ¿no? Que cualquiera puede catalogar como algo, como una interrupción, como algo wow. Y entonces también veo esta contraparte. ¿Qué opinas tú? No sé si te entiendo exactamente la conexión con lo que estamos hablando. Pues por eso te decía, no sé si conecta, pero no sé si me entendiste las palabras, porque si ves que no conecta, paso al siguiente punto. No sé si me entendiste el ejemplo como tal, aun cuando no lo asocies con esto. O sea, en resumen, veo también cómo hay personas que viven constantemente o experiencias que uno podría llamar un milagro, por decírtelo de algo, ¿no? Y realmente son personas muy
plegadas a la cuestión del ego, ¿no? Y entonces, al vivir estas experiencias, se creen todos los principios que expresa este verso, pero es que realmente no viven una vida, pues tratando de liberarse del ego. No sé si me di a entender ahora o tampoco. Hay casos en los que uno ve ese tipo de cosas, pero considero que es una combinación de elementos, ¿sí? Es una combinación de elementos y puede que en el momento no sea aparentemente una forma de deshacimiento del ego, pero se aplica el poder de convicción del individuo, ¿no? De todas maneras, no quiere decir que en su proceso de encarnación no vaya a encontrar otros procesos de, mm, de trabajo interior por medio de los cuales tenga que dejar, ¿sí? Los matices del ego. Entonces, sí, a veces pasa. Entonces, a veces se puede confundir porque uno ata Claro que, cabos y dice, es que según las apariencias, la verdad es que es un poco confuso, ¿no? Pero es porque dentro de su proceso en particular hay otras reglas que están rigiendo, como es el caso, como digo, la convicción. Entonces, a veces la convicción dentro del nivel de la forma tiene mucho más peso que otro tipo de experiencias, pero eso es una cuestión temporal. claro, claro. Sí, porque entonces, ves que interesante cómo se puede derivar también en otra cuestión la contraparte, por eso quería aportarla, porque al final sí es engaño, por eso te decía, de repente, vaya, es decir, no digo que sea engaño lo que está produciendo a partir de su, por llamarlo así, de su propia fe, ¿no? Lo que está ejercitando, lo que está produciendo, pero que al mismo tiempo está torciendo, porque como dice más adelante, mira, es que esto es hermoso, cómo conectan con los siguientes puntos, cómo conectan vaya, por ejemplo, con el 36, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérame, ¿será que era el Pero 32? fíjate, con lo que estás diciendo, fíjate el ejemplo de Adolf Hitler, eh, que muchas veces lo intentaron asesinar y sin embargo no lo consiguieron hacer. Entonces, si uno se para a ver desde el punto de vista moral, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que es bueno y malo de los juicios que uno hace, tendríamos que pensar, pues si hubiese sido lo correcto o lo bueno, pues desde el principio, ya desde el primer, segundo intento, habría prevalecido la verdad, ¿no? La luz. Sin embargo, lo Claro. que prevalece Y es mira, la convicción que Hitler tenía. Él tenía la convicción de que era casi que invencible, que iba a conseguir sus objetivos, y ahí está el poder del convencimiento. Estaba más convencido él en conseguir sus objetivos que sus opositores en conseguir los suyos. Sino que a medida que va pasando el tiempo, que transcurre, por ejemplo, una guerra, tienes que ver la convicción en masa de otros grupos. Cuando se suman los rusos, que son muchísimos, se suman los americanos, que son muchísimos, entonces tienes que ir atando cabos. Cuanto más personas se enteran de lo que está ocurriendo con los judíos, entonces se crea una conciencia colectiva y se crean dos fuerzas de oposición una contra otra y prevalece la que está más convencida. mira qué interesante. Y es que el problema fue que yo comencé con el 33 y tenía que comenzar con el 32. Es que qué hermoso y que gracias al Espíritu Santo por ponerme en la mente el hecho de hablar del ejemplo que te di y luego tú hablando con esto de Hitler, porque es que aquí es donde está la diferencia y aquí se sana la conversación en este punto que tenemos. Dice el 32, yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercesiones, interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden tú eres perfecto. Aquí este verso sana la conversación, la equilibra, porque volvemos a lo que siempre hemos hablado, Frederick, el tema de cómo el sistema tuerce los conceptos. Y nosotros, vaya, por ejemplo, llamamos milagro al hecho de cualquier intervención, lo que estamos hablando ahorita, el poder de la mente, de poder crear. Pero en realidad la pureza de la palabra milagro viene del creador. O sea, me refiero al hecho de que milagro realmente es algo que inspira la fuente original. Ya lo otro que pueda producirse, no sé si se llamaría milagro desde el punto de vista sacro, puro del concepto o de la palabra como tal, sino que más atrás decía algo así como un error que como un error que se puede
puede producir. O sea, como dando a entender que hay cosas que nosotros podemos producir, pero cuando están, yo interpretando, cuando están desasociadas de la coherencia y en conexión con la fuente, con lo sano, con lo bueno, con el Padre, por llamarlo, cuando están desasociadas de eso, se pueden producir cosas, pero cosas equivocadas, cosas que no son sanas. Y entonces aquí se sana lo que te digo. Está bien, los que estemos engañados pensando que estamos bien porque vemos que cosas se están produciendo, ojo, ¿quién las está inspirando, por decirlo de alguna manera? ¿De dónde se producen? Porque aquí está dando el toque de autoridad diciendo, yo inspiro todos los milagros. Como arreglando la idea que tenemos del concepto de decir, si lo que estás recibiendo, lo que estás experimentando es un milagro inspirado por mí, tiene que ser coherente con lo sano y lo bueno. No con engaños, ilusiones o actos mágicos de tu ego que están produciendo cosas que maravillan, pero que en realidad no es oro puro. No sé si con esto yo veo que se sana lo que venimos platicando, lo que te quería exponer, Freddy. Adelante. Sí, exacto, por ahí va la cosa. Y el hecho de, por ejemplo, cuando dices que hay cosas que son sorprendentes, pero no se les debería llamar milagro. Y en cierto sentido es correcto, porque si uno dice, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que le pusiesen un maletín explosivo en una mesa a Adolf Hitler? Justamente en el punto en que la pusieron por la pata del asiento, al explotar justamente a él que estaba del otro lado por la pata de la mesa, no le llegó ningún tipo de astilla ni siquiera, ¿no? Entonces dices, ¿puede ser un milagro? No es un milagro, sería un insulto a la definición en sí. O sea, hay un nivel de convencimiento y hay una conciencia también colectiva, porque se ve, si uno entiende que hay otros niveles de acción, es que hay otras conciencias que le están apoyando, entonces estas conciencias también están trabajando en unidad. De modo que es cuestión a veces de tiempo para que se produzca un desgaste, ¿sí?, entre aquellos que están menos unificados, menos convencidos, aún y también considerando eso en el subconsciente, porque tienes un cargo de culpabilidad. O sea, tú sabes que a veces cuando crees que estás haciendo algo, tu subconsciente también te está traicionando, porque te está diciendo, sí, tú quieres hacer eso conscientemente, pero en el fondo sabes que está mal. En cambio, otras personas tienen unos principios de valores y a veces hacen estas cosas en contra de los otros con base en esos principios. Esos principios son genuinos hasta en su subconsciente. Entonces, eso es lo que también termina prevaleciendo, ¿no? Por eso ninguna de esas guerras es eterna. En algún momento se produce un desgaste y termina ganando uno de los dos, o por lo menos ahí llega un punto de cese, ¿sí? De beligerancia, un momento de paz, ¿no? Entonces, lo mismo en este sentido, ¿no? Y bueno, ya respecto de la cita que está poniendo, yo inspiro todos los milagros, en efecto, que son intercesiones, en efecto, que interceden a favor de tu santidad y santifican las percepciones. Bueno, la palabra santidad también se va a ir abordando más adelante. Te ubica más allá de las leyes físicas, exacto, como hemos estado diciendo, te elevan a la esfera del orden celestial. O sea, al decir esfera, lógico, que hablamos en el sentido de el estado, ¿no? O sea, un estado real, porque hay diferentes percepciones o diferentes niveles. Y está el nivel de la forma, está el nivel de la mente, está el nivel de la conciencia, ¿sí? Y está el nivel de la realidad, que es lo que no está dentro del universo, lo que está fuera del tiempo y el espacio, que es lo que está dirigiendo el uno, ¿no? Esto es el concepto de lo que podemos llamar el orden celestial, que está en orden, o sea, que que es exactamente opuesto al caos, o sea, donde no hay unos parámetros y unas secuencias y un lineamiento de cosas que tienen un principio, un final y una razón de ser. ¿Sí? Por eso dice, en ese orden tú eres perfecto, o sea, en la realidad, esa es la realidad, ahí tú eres perfecto. En el nivel de la forma, de las apariencias, de los espejos, de las ilusiones, de los hologramas, tú ves una idea sobre ti mismo diferente, porque al estar en una percepción dual, ves diferentes amalgamas o colores, ¿sí? O sonidos de tu conciencia. Entonces, parece que no es perfecto porque se difumina o se fragmenta, pero es solamente una proyección ilusoria. En la realidad somos perfectos. Sí, es hermoso realmente la conjugación de estos dos, o sea, cómo viene el uno con el otro de estos dos versos,
Porque mira cuando dice intercede en favor de tu santidad y santifica tus percepciones, ¿verdad? Santidad como sanar, algo de sanar, algo de purificar, de limpiar, de volver al punto. Y me gusta por lo que te decía, porque una cosa es que si yo realmente tendría que llamar algo milagro, es porque esa interrupción o eso que está más allá de las leyes físicas, tiene exclusivamente, yo creo que aquí puede tener una definición bonita de milagro, eso que se ubica más allá de las leyes físicas, tiene que tener, tiene que tener sí o sí un componente que te ayude a ajustar tu percepción, que te ayude a limpiar tu mente en ese aspecto donde el milagro está teniendo esa expresión. Si no tiene ese elemento, si no tiene esa fuerza o esa condición, por llamarlo de alguna manera, o ese elemento esencial que como propósito sea en pro de nuestra santidad, nuestra limpieza mental, nuestra rectificación, eso no es milagro. O sea, qué lindo, pues, porque vuelve a sanar lo que venimos platicando, ¿no? Y lo que hemos venido también conversando de decir prácticamente que vivimos, como yo te decía, en dos dimensiones. Muchos hablan en las iglesias de tenemos que ser espirituales y creo que aquí entra muy bien ese concepto, es decir, ubicarnos en nuestra verdadera naturaleza, entender que tenemos la verdadera naturaleza, que es esa que llamamos espiritual o esa que dice acá que nos ubicamos en la esfera del orden celestial de lo que realmente somos, ¿no? Es ahí donde somos perfectos. Entonces, donde viene esta cuestión de no sentirnos indignos y decir, ok, yo soy perfecto, pero estoy viviendo una experiencia imperfecta, donde esa experiencia imperfecta la estoy perfeccionando a través del yo perfecto que soy. O sea, hermoso, hermoso, sinceramente. ¿Algo más quieres comentar o pasamos al siguiente aspecto? Vamos con el siguiente. El 34 dice, los milagros le devuelven a la mente su llenura, que están aquí construyendo, qué lástima. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Nuevamente la cuestión de que algo, me encanta, porque es que siempre decimos, es que hay algo que el ser humano anda buscando llenar, que haga lo que haga, qué lindo esto. Dice, los milagros te honran porque eres digno. No, a ver, ¿dónde estoy? No, perdón, el 34. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección, la fortaleza del espíritu no cabida a intromisiones. Adelante, Frederick, ¿cómo expones ese? Bueno, está en relación con los versos anteriores al decir que le devuelven, o sea, le regresan a la mente su llenura, porque ahí está el concepto cuando se habla, por ejemplo, de llenura del Espíritu Santo, es un estado pleno de conciencia. Este estado pleno de conciencia, digamos que se va disipando por la percepción del sueño. O sea, estamos tan inmiscuidos en la película del mundo que se nos olvida que es una película. Entonces, en la película tú estás siguiendo el guión del protagonista que eres tú en la película, el malo, el bueno, el personaje X, 4 o 5 del restaurante, ¿sí? O el villano o el que hace de escena secundaria, ¿no? Entonces estás tan metido en el personaje que te crees que eres el personaje con todas las características del personaje. Eso lo que hace es que al verte a ti mismo como un ser mortal, con errores, que se enferma, que se envejece, etcétera, etcétera, se te olvida que en realidad tú no eres nada de eso. Bien, entonces a veces le ocurre a la mente que debiendo estar en un estado pleno de realidad y de conciencia sobre quién es y cuál es su lugar de origen, ¿sí? Cuál es su estado y su posición, se cree todas las ilusiones del holograma, del sueño, de esta matrix, como se le llama. Entonces, cuando ocurren este tipo de rupturas dentro de la matrix, es como darle una cachetada y decir, acuérdense que el origen es esto y que esta es la realidad, lo demás no es real. Entonces, de repente te reubica en el lugar donde deberías estar, ¿sí? Y nuevamente tú vuelves a encontrarte a ti mismo como lo que en realidad eres, ¿no? Y dice, expía su sensación de carencia, ¿sí? Establece en perfecta, perdón.
Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección, ¿sí? Como hablábamos del verso que habla sobre el hecho de entender que nada es real, ¿sí? Que ahí radica la paz de Dios, como se le llama, o sea, del creador del uno. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones, ¿sí? Porque cuando está hablando de devolver la mente su llenura, o sea, estás en un estado de plenitud, de conciencia y de comprensión y de discernimiento sobre la realidad. Por tanto, ya no puede haber lugar para el ego. O sea, en ese momento, ¿no? Mientras las cosas están ocurriendo, porque al estar dentro del tiempo hay una lucha, ¿sí? Con nuestra propia memoria. Por eso decimos que nosotros olvidamos rápido, ¿sí? Entonces se te olvidan los errores que cometiste, se te olvida. Fíjate, hoy día mucha gente ya no habla de la pandemia, ¿no? O no habla de la cuarentena y lo que se pasó ahí. Es como que no quiere recordar cosas desagradables, ¿no? Entonces, en parte hasta que llega un momento en que olvidamos muchas cosas, nos quedamos solamente con algunas que tienen cierto componente, digamos, remarcable o emocional, pero es como que somos fáciles de olvidar, ¿no? Mira la historia del pueblo de Israel, pasaban ciertas cosas, ciertos milagros y poco tiempo después ya era como que ni se acordaban y volvían a dudar, ¿no? Entonces, porque lo que hace el tiempo es precisamente generar tantas ilusiones en cada experiencia que estamos viviendo dentro del proceso del tiempo que volvemos nuevamente a caer en la ilusión. Es como cuando dice que caemos en las cosas del mundo. En realidad lo que haces es que te desvías en las distracciones de las sensaciones, de los hologramas y de las experiencias que estás viviendo. Entonces es difícil mantener un estado pleno de comprensión, de decir nada de esto es real y yo no soy esto, solamente estoy en un cuerpo y estoy experimentando X y Y cosas. O sea, casi que tienes que mantener una disciplina permanente para mantener tu mente en el punto en el que debe estar. De modo que cuando ocurren estas rupturas, como le puedo llamar, ¿sí? Del espejismo, y de repente aparece lo real, es como que tu mente nuevamente se ubica en su sitio y dice, sí, vale, ok, esto me acuerda nuevamente quién soy, qué estoy haciendo aquí y qué es lo real, y nada de esto tiene ningún tipo de capacidad de infligirme daño, ¿no? Entonces, pues dice, establecen perfecta protección. Sí, realmente ese ejemplo yo muchas veces lo he practicado. Quisiera que fuera mucho más constante porque es menos lo que lo he practicado, lo que más he practicado. En situaciones adversas, en situaciones complejas, es donde me repito eso, esto no es real. Esto no es real, es una experiencia. Entonces, ese no sé si llamarlo mantra, no sé qué palabra cabrá, pero esa repetición me ha propiciado en algunos momentos donde he logrado interiorizarla y abrazarla en poder ver mejor las cosas para tomar mejores decisiones, en mejores acciones al tratar de llegar a un estado de calma, ¿no? O por lo menos de bajarle un poco al nivel de miedo, de ruido, de ilusión, de que la ilusión se está haciendo tan grande que se está convirtiendo en real. Entonces me ha permitido hacer declaraciones y a poder descansar y decir, ok, esto no es real. Y pase lo que pase, Dios tiene cuidado. A calmar. O sea, en la práctica es hermoso. Eso que tú dices, por eso es tan esencial. Yo creo que de las cosas la más importante en la vida del ser humano es lograr entender que esto no es real. De verdad. O sea, el cristianismo si no llega a entender, no, si en estos tiempos no llega a comprender, a integrar dentro de su doctrina en una parte importantísimo, bueno, si siquiera le dé espacio, pues ni siquiera le dé espacio, a entender que esto no es real. ¿Sí? Se burlan muchas veces del budismo por integrar de alguna manera estas visiones y si el cristianismo no lo integra, no va a lograr tener realmente, ¿qué digo? La esencia trascendente de poder agarrarte como esa tablilla de salvación en situaciones realmente complejas. Porque de no ser así, es horrible. O sea, yo para mí, y aún así cuesta, como tú dices, duele porque uno olvida esto y lo otro, como el pueblo de Israel ponía de ejemplo, pero cuando por lo menos he tenido la bendición de ejercitar eso, sí hay un descanso. Hay un descanso, hay una calma, hay una aceptación,
no negativa, sino, ok, esto no es real. Tranquilo, calmate, ve bien, esto no es real. Hace lo que pasa, esto no es real. Es experiencia y es un aprendizaje más. Entonces, es hermoso, es hermoso. ¿Quieres comentar algo? Paso al siguiente. Vamos con el siguiente. Ok, no le importan mis comentarios. Gracias entonces. Bueno, vamos al siguiente. El 35. Los milagros son expresiones de amor, pero pueda que no siempre tengan efectos observables. Wow, Mm. wow. Eh, sabes, antes de leer esto, se me vino un pensamiento cuando estabas hablando tú, de que ojalá tuviésemos la capacidad de, de ser muy, observar muy bien las cosas, muy minúsculos para darnos cuenta la cantidad de milagros que se producen en nuestro día a día. Hay gente que pues trata, ¿no? Cualquier situación, por pequeña que vean, se dan cuenta que hay un milagro ahí que está intercediendo. Hay algo que sucedió, ¿no? No sé, le dieron una posición en la fila, les atendieron de manera rápida, venía un carro y de repente de manera milagrosa tú ni te diste cuenta y te metiste al siguiente carril y no chocaste cuando te diste cuenta el carro solo te insultó o se enojó. O sea, hay un montón de cuestiones que uno puede llamar coincidencias, etcétera, pero que realmente, por lo menos yo por aquí voy entendiendo esto, realmente hay un montón de situaciones en la vida diaria que no tenemos la capacidad de observar y que son imperceptibles, o no siempre tengan efectos observables. ¿Cómo lo ves tú? Es como uno de los primeros versos que estábamos repasando cuando empezamos el análisis hace varias semanas, que estaba diciendo que los milagros tienen que ser algo natural. Cuando no ocurren es que algo no va bien, ¿no? Bueno, cuando estaba haciendo énfasis sobre esto, es que en realidad no hay que satanizar el hecho de que no hayan milagros de la manera, digamos, llamativa. Porque fíjate, también ocurre dentro no voy a decir circo para no ofender a nadie, pero dentro de los acontecimientos, eventos o desarrollo dentro de las congregaciones, cuando hacen sus cultos o sus misas, como le llamen, están esperando siempre que haya cosas determinantes o fantásticas para legitimar la existencia del arquetipo que tienen en mente, ¿no? Entonces piensan que para que haya Espíritu Santo tiene que ocurrir determinadas cosas, para que haya una tal presencia de este Dios, tiene que ocurrir ciertas cosas, para legitimar que Jesús, ¿no? Como le llaman, es quien está detrás de todo eso, tiene que ocurrir ciertas cosas. Entonces siempre están detrás del milagro, ¿no? Detrás de un acontecimiento extraordinario donde alguien recobre la vista, donde alguien en silla de ruedas empieza a caminar, donde de repente digan algo y para de llover porque ha estado lloviendo fuerte, entonces se detiene la lluvia. Es como que están detrás de acontecimientos que puedan legitimar un poder porque no se dan cuenta que el solo hecho de respirar ya es un poder, o sea, ya es un milagro. O sea, si uno observa todo a nuestro alrededor, estamos viviendo dentro de un holograma que es extraordinario. Por eso yo me río, yo me burlo tanto de los ateos, porque es que no tienen, o sea, que se tratan de agarrar de la ciencia, cuando la ciencia es la primera que tiene que reconocer que no es posible darle explicación a la existencia del universo, porque es una mecánica, todas las cosas, es todo en realidad un holograma de cargas eléctricas, de energía, que algo está manteniendo y una mecánica de fuerzas y leyes que no sabes dónde está el sistema operativo dirigiéndolo, dónde está el software, ¿sí? No sabes dónde está el motor que hace que las cosas se empujen, quién le puso el carburante, dónde está la computadora que dirige todo. No puedes decir está en tal galaxia o está aquí dentro de tal estrella. No, simplemente todo está simultáneamente funcionando de forma perfecta, con unas mecánicas y con unas leyes que se reorganizan y se restablecen o se rebalancean, ¿no? Como cuando hay corriente, cuando la marea está alta en un sitio, disminuye en otro lugar, ¿sí? Entonces, y vuelve y se compensa, de manera que todo está en un proceso de equilibrio permanente y de energía y de ausencia de energía. De modo que todo es un milagro. Y es cierto que hay milagros, por así decirlo, que son perceptibles en el sentido de que nos llaman bastante la atención porque rompen un poco los esquemas, pero en realidad
todo es un milagro. Algunos en un sentido del propio hecho de que el que existe la composición de la materia de por sí es un milagro. Si te paras a analizar la estructura de los átomos, es increíble que por ejemplo, para una cámara o un micrófono o para una uña, tenga que haber tantos millones de átomos en sincronía. ¿Quién hace que esos átomos se mantengan ahí y no se disipen? O sea, tiene que haber una focalización de energía. ¿Quién se está concentrando para que esa energía se mantenga ahí y le dé forma y tejido a todas las formas de la materia? Entonces es un milagro en todo sentido. Ahora hay que agregar a lo que exactamente se está refiriendo este versículo, el hecho de que en el proceso de desarrollo que nosotros estamos teniendo de avance de la conciencia, están ocurriendo milagros permanentemente en cada instante. Simplemente es más la velocidad a la que vamos haciendo una actividad a otra que el hecho de pararnos a analizar lo que acaba de ocurrir. Entonces, si nos pusiésemos a analizar cada cosa que ocurre, en fin, no viviríamos el ahora. Pero sí es cierto que es importante, ¿no? De vez en cuando, una vez al día al menos, tomarse unos minutos para repasar qué es lo que está pasando o antes de empezar el día también un repaso de qué es lo que quiero, cómo quiero visualizar o desarrollar este día, ¿no? El día que va a empezar. Entonces ahí te das cuenta de que en efecto puedes llegar a analizar, ¿sí? El tipo de milagros o micromilagros, si queremos llamarlos así, que están ocurriendo, que no tienes que ser nada del otro mundo, ¿no? Una bomba que explota al lado mía y a mí no me pasa nada, ¿no? O sea, no tenemos que llegar a ese punto, porque de todas maneras el subconsciente sí está haciendo, sí se está quedando con todos los detalles. Lo ideal sería que también uno se tomase de vez en cuando un momento o momentos pequeñitos a lo largo del día, detenerse un momento, sentarse, cerrar los ojos, tomar aire y repasar lo que ha ocurrido las últimas horas, ¿no? Porque ahí es donde uno se empieza a dar cuenta, ¿sí? De lo que está ocurriendo y por encima de todo, te ahorras que tengan que estar repitiéndose eventos, no necesariamente de la misma manera, pero eventos que tienen que ocurrir una y otra vez, a veces agradables, a veces no tan agradables, para que aprendas lo que en el proceso evolutivo de lo que estamos viviendo en cada momento tenga lugar, ¿no? Entonces, como a veces uno no integra eso, entonces se tiene que estar repitiendo. Menos mal que cuando estamos durmiendo, mucho de eso necesita procesarse, por eso es tan importante las horas de sueño. Cuando duermes menos de 5 horas, salvo que sea un sueño increíblemente profundo ¿cómo se podría decir? O sea, íntegro, ¿sí? O sea, que realmente ha sido un sueño de calidad en el sentido de que has estado en fase REM o MOR, como se dice en español, ¿no? Rápido, movimiento ocular rápido, ¿no? Que es cuando te das cuenta de que estás profundamente dormido, que has construido sueños, ¿no? Ahí entonces, a través de esos sueños, se logra sintetizar y traducir las experiencias que estuviste viviendo durante el día, ¿no? Con diferentes escenas. No obstante, se carga demasiado el sueño cuando en realidad podríamos analizar eso en unos minutos. A veces solamente son 1 minuto o 2 minutos en el que uno se para a analizar qué es lo que está ocurriendo y te das cuenta los diferentes milagros que están teniendo lugar, ¿sí? Porque ahí es donde ya no es necesario que se siga prolongando una serie de experiencias porque ya las entendiste. Como ya las integras en tu conciencia, él dice, vale, examen superado, ¿qué es lo siguiente? Y a veces pasa que pasa mucho tiempo en una experiencia que es rotativa o que es cíclica, como un bucle, y no progresa. ¿Por qué? Porque si la persona sale, se levanta a las 7 de la mañana, coge el autobús o coge el automóvil, la carretera, pum, pum, pasa la misma rutina, come lo mismo, en el mismo lugar, las mismas conversaciones, las mismas personas, terminó de hacer tal cosa delante de un computador o levantar tantos ladrillos y vuelve otra vez, come, tal, repite, llega a la casa, se pone delante de la televisión y al final cuando vas viendo, pum, 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 la secuencia, hizo exactamente lo mismo el día siguiente y al día siguiente y lleva 2 años, 3 años haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿en qué momento se integra la información? Pues lamentablemente solamente durante el proceso de sueño. Entonces, es como que se acorta la, la, las posibilidades de rendimiento y a veces hay cosas que podías aprender en 2 horas y a veces tardas 2 años en aprenderlas. ¿Por qué? Porque estás en un ciclo. Esa es una de las razones por las cuales el Moria, el Deep State, como sea que le quieran llamar, ha creado el sistema a imagen y semejanza de las ideas
de los oscuros, ¿no? De los reptiles, que es crear una dependencia laboral, porque las personas no, o el sistema educativo o universitario, es que las personas no tienen prácticamente tiempo de nada. Mira el estudiante, llega a su casa y en vez de poderse, yo qué sé, salir con sus amigos a jugar, a ponerse con un videojuego o irse a la playa, no, tiene que hacer exámenes, o perdón, tiene que estudiar para los exámenes, y cuando no es para estudiar para los exámenes, tiene que hacer tareas, y entonces al final es que su mente nunca para, y sí es cierto que está procesando información, pero mucha de esa información tampoco es funcional. Sí, muchas veces son datos, y a veces ni siquiera se acuerdan lo que estudiaron después de haber aprobado el examen, ¿no? Un examen que tenían, ¿no? Entonces te das cuenta de que son años. Si uno analiza su tiempo en la escuela o los que han ido a la universidad, te das cuenta que es examen, 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 tareas, 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 estudia, estudia, estudia y atiende a clases y concéntrate. Pero en realidad el tiempo de proceso de análisis sobre la vida no tiene prácticamente tiempo. De hecho, ¿por qué muchas personas salen del trabajo y se van directamente a un bar a beber cerveza? Porque es que si no les explota la cabeza. O sea, es una forma de desconectar porque no pueden seguir aguantando la rutina, o porque hay personas que cogen un salario y automáticamente van y se lo gastan, ¿sí? Cosas de lujo, ropa, camisas, no sé qué. ¿Por qué? Porque es una forma de desconexión. Entonces es el mismo ciclo que se repite y que se hace supremamente difícil para muchas personas coger y salir del agua y coger una bocanada de aire y respirar, porque es todo el rato del cuello, ¿no? Entonces es también importante entender eso, cuán importante es que uno haga pausas para poder ser consciente de los milagros que están ocurriendo en cada momento. Bueno, a lo mejor me extendí mucho con este versículo. No, es que mira, yo te voy a decir algo. No. Está perfecto porque realmente es tan pequeño, pero tan inmenso a la vez. Y son de las cosas que yo meditaba. De las cosas que más me concentraba en el verso es cómo perdemos el tiempo en disfrutar de las pequeñas cosas que realmente son un milagro. En darse cuenta que todo es un milagro, en maravillarte de que todo es un milagro. Una de las cosas que una vez yo hacía en una prédica que me invitaron para jóvenes y hablaban de qué es ser un verdadero adorador. Y uno de los elementos que yo sacaba y resaltaba de un libro que leía en ese tiempo en relación a David, al rey David, es una expresión que el rey David hace en uno de los salmos, donde él exalta la belleza y la majestad de la creación y se embeleza al ver los astros, al ver el cielo. Y es que lo que tú dices es muy cierto. El sistema nos quiere apartar de cosas tan pequeñas. Ese proceso de meditación muchas veces de irse a la naturaleza y solo observar una grama, la tierra, ver cómo de la tierra sale un árbol tan hermoso, ver los colores de las hojas, el tronco de los árboles, las raíces pequeñas, grandes, las derivaciones, y empezar a hacer, a observar todas esas cosas, maravillarte, decir, ¿cómo es esto posible? Eso que decías realmente de los átomos, cómo se sostienen, cuántos átomos hay para construir X, Y, Z cosa y ver la vida diaria, como unas hormiguitas pueden cargar cosas de que son más de eso. O sea, observar en cada cosa, maravillarse de la naturaleza, a caminar por la ciudad y ver edificios y decir, ¿cómo es posible que esos hombres estén allá arriba construyendo, venciendo? Yo ante todo miedo, no pensando que se pueden caer, que se van a quebrar. ¿Cómo hombres pueden construir máquinas tan inmensas, tan potentes, tan grandes? ¿Cómo hombres pueden construir un edificio tan inmenso, tan hermoso? O sea, y empezar a maravillarte de cada cosa, ver la cara de tu esposa, de tus hijos, y decir qué bellos sus ojos, sus manitos, o sea, y empezar a darte cuenta el milagro de cómo yo estoy disfrutando esto, lo que estoy comiendo, qué rico, porque, o sea, empezar a darte cuenta que los milagros están en todo. Y en esa observación es que te lleva a un agradecimiento y todo eso es adoración, porque es rendirte, es reverencia, es reconocimiento, es conectarte realmente, compenetrarte con hermosura, con lo bueno. En esto pensad en todo lo bueno, lo agradable, lo que tiene buen nombre y ese tipo de cuestiones, ser observable, desarrollar la observación, ver en cada cosa, en tu ajetreo, cómo Dios está, cómo Dios te cuida, cómo las piezas van independientemente de lo malo que esté, cuando estás tratando de conectarte, de buscar trascender,
cómo el Espíritu Santo se encarga entonces de propiciarte momentos para trascender y ver el milagro en cada cosa. Es Hay que veces un no ejemplo podía ser menos. de lo que sería, claro, ahí es un ejemplo de lo que podríamos llamar verdadera acción de gracias. Ahí es donde estás demostrando el agradecimiento, porque un agradecimiento de palabra, o sea, ¿qué significa un agradecimiento de palabra? Pero cuando realmente lo estás haciendo con la conciencia, a veces ni siquiera te hace falta decirlo porque lo estás sintiendo, porque lo percibes en tu mente, porque eres consciente de todo y agradeces, porque el agradecimiento no es a una deidad en particular, es a es a la contextualidad, podríamos decir. O sea, gracias a mí, ¿sí? Que estoy recibiendo el resultado de mi esfuerzo, gracias a nosotros que estamos viviendo el resultado de nuestro trabajo en equipo, gracias al universo, la conciencia colectiva, todo esto, que todas las cosas están estructuradas de una forma perfecta y recibimos todo de una forma, digamos, con un justo juicio, ¿no? Si haces determinada cosa, hay una compensación. Entonces, eso es la primera forma en la que uno podría ser, o sea, uno es agradecido, decir, menos mal que tú haces así porque puedes confiar en que si sigues haciendo las cosas según te dicte tu conciencia, vas a recibir las cosas que son acordes. Así es, don Guzmán. No, realmente no. Vale la pena tomarse el tiempo y por eso yo no tengo prisa. Créeme que yo no tengo prisa de ir a la carrera con esto. No, no sé, como repito, no sé cuántos años nos va a llevar. No lo sé, no me importa. De verdad se lo digo, no me importa. Por mí, Frederick, yo no tengo ninguna reparo, molestia de que lo que nos lleve en tiempo desarrollar esto, porque esto es demasiado hermoso. O sea, así de sencillo. Son procesos tan... Y yo para mí, cada día que estamos haciendo esto, es un proceso, es un día de confort, es un día de victoria, es un día de alegría, de gozo. Es un día de mucha hermosura. Entonces, a mí me está sirviendo, bueno, por lo menos el día que lo hago, ¿no? Quisiera que fuera más, pero lo que tú dices, el ajetreo de la vida, pero es un oasis de descanso, realmente estos programas ahorita con un curso de milagros. Para mí no hay, no tengo prisa. Y bueno, creo que, y como, no sé, a veces siento que hasta aquí llegamos porque hay cosas tan hermosas que prefiero que se queden así, que se puedan, link please, dice, no sé a qué link se refiere. Eh, que se queden así y cómo se llama, y bueno, que las podamos disfrutar. Así que nos vamos a quedar entonces el día de hoy con el verso 35. Los milagros son expresiones de amor. Es que desde ese verso que dice Pablo, porque en él vivimos, y, y yo una vez no recuerdo aquí, es que nosotros vivimos en Dios porque Dios se entregó, o sea, si nosotros vivimos en Él, si todo es Él, es como que Él se derramó, como que Él se entregó, o sea, si caminamos en Él, porque a veces mi hijo me pregunta, o sea que una piedra es Dios, no es que sea Dios, pero salió de Dios, emanó de Él, o sea que un árbol es Dios, no es Dios, pero es una parte de Dios. Entonces, entender que todo, o sea, que el amor es la expresión de darse, Él se dio para que nosotros tengamos esta experiencia. Si estamos viviendo en Él, es que Él lo estamos pisando, lo estamos oliendo, lo estamos, me explico. Yo lo veo como que, no sé, se desparramó, es como que todo lo que yo toco es Dios. No es que sea Dios, pero sí es Dios. No sé si me da a entender. No lo resumo a que eso es Dios, pero es Dios expresado. Es una, sí, sí, es como al agarrar una uva, una aceituna y exprimirla, y todo eso se derrama. Como que él se ha derramado y todo se está transformando, pero es esencia derramada. Y entonces pensar de esa manera es entender que es una expresión de amor. Si yo estoy caminando en esto, si el sol o sea, todo es una expresión de amor porque si yo vivo en él, es él entregándose. Si él está en mí y yo en él,
y Él sustentándome, es Él entregándose. Ay, no. Es demasiado. Solo decir mucho que en realidad lo único que existe es el uno. O sea, es lo único que existe, todo lo demás no existe. Por tanto, lo que si tú percibes algo, estás percibiendo algo que procede de su mente. Sí, porque todo es, o sea, todo lo que existe, al menos en este universo, por lo menos lo que podemos percibir de lo que podemos teorizar desde el punto de vista científico, todo es resultado de algo, ¿sí?, que dimana de un pensamiento o de una idea. Entonces, cuando tú estás percibiendo la idea construida en forma atómica, ¿sí?, o a través de ciertas leyes o de cierta energía, es como si estuvieses analizando un cuadro. Analizas el cuadro y puedes llegar a descubrir quién fue el pintor o en qué estaba pensando. Si el cuadro es muy rojo, dice, a lo mejor estaba un poco molesto. Si es mucho anaranjado, pues estaba de forma como muy pensativo. Si está negro, es como que quiere profundizar mucho en el misterio. Entonces vas analizando según los colores, el trazo, ¿sí?, según las microexpresiones que le pone a la persona que está dibujando. Entonces tú analizas y a veces dice, este cuadro seguro que es de tal pintor. ¿Y cómo lo sabías si él no había dicho que era él? Porque es que esta es la forma en la que él dibuja. Entonces, el que entiende de esas pinturas, a excepción de un banano puesto ahí con un pedazo de cinta que no tiene nada que ver con arte, el verdadero arte, ¿sí?, como los grandes pintores, es que expresan, ¿sí?, grandes cosas, no solamente porque pueda ser muy parecido a la realidad, sino lo que también quiere transmitir él, lo que es propio del pintor, igual que un músico, ¿no? Entonces, ahí que vas analizando, ¿no?, que cuando ves el universo te das cuenta de que hay una inteligencia detrás de cada cosa y que hay una sustancia que está detrás de cada cosa, que es básicamente una energía inteligente, ¿no? Y dice, pues, si está en todo, incluso en lo que parece que no hay nada, cuando mueves la mano o avientas algo, también hay aire, por tanto está en todo. Se fue. Nos fuimos. Se fue la señal de Freddy. Ah, no, yo dejé de ¿Freddy? hablar. Ya Oh, había terminado de perdón. hablar. Sí, sí, no que. Sí, se te cortó esa parte. No, pero bueno, perfecto. O sea, a mí me encanta imaginar que la expresión de amor es él entregándose. O sea, yo estoy viviendo en él, pues, y él vive en mí, y yo vivo por él. Él me sustenta y sustenta todo, porque él se derramó. O sea, yo lo miro así, como que él se derramó. Todo esto es el derramado. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos. Esto fue Veo Ocultas. Mañana entonces continuamos con el verso 36. Perfecto. Bien, nos vamos entonces. Chao. Ve ocultas. Ve ocultas.